Familia, Shabbat Shalom. Benditos sean todos aquellos que invocan el nombre del Señor en este día, el día del Señor. ¿Por qué digo que es el día del Señor? Si el día del Señor es Yom Teruah. Esta es la primera de las fiestas del Señor. Es el primer moed que el Señor nos da, como este mandamiento de 6 días trabajarás, 6 días tendrás para hacer tus cosas, 6 días tendrás para buscar lo tuyo, pero el séptimo día lo apartarás para mí, lo consagrarás para mí, y sobre todo dice el Señor, ¿no? Bienaventurados aquellos, dichosos los que llaman a este día mi ¿qué? Mi delicia. Dichosos los que conmigo se compenetran. Dice la Escritura que el que se une con el Señor es un solo espíritu con Él. Así que el día de hoy yo te invito a que te puedas unir con el Señor en espíritu y en verdad. ¿De qué forma lo vas a hacer? No es cerrando mucho los ojos, apretando mucho los puños, imaginando cosas, pensando que te dicen cosas. No. Cuando te unes con el Señor es cuando tú le dices y le ordenas a tu mente y a tu corazón, corazón, encuentra valor. Corazón, esfuérzate un poco más por escuchar y recibir las palabras del Señor. Mente, tú me dices que no es posible. Mente, tú me dices que tengo deudas. Mente, tú me dices que tengo muchos afanes y que me están alcanzando. Pero mente, el día de hoy yo te digo, concéntrate en escuchar la voz de tu Señor para que puedas tener libertad. Eso es lo que el Señor te hace para que tú puedas estar compenetrado en un solo ruach con Él, en un solo espíritu. Dice la Escritura que Elohim es espíritu y todo aquel que le busque tiene que saber que le hay y que el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no se refiere a cantar bonito, a tocar bonito, a mecerse como arbolitos cuando hay viento. Se refiere a recibir su palabra con humildad y mansedumbre y ponerla por obra. Estos son los adoradores en espíritu y en verdad. La Escritura dice, el que me ama, guarda mis palabras. El que me ama las obedece. Este es aquella persona que me adora en espíritu, porque lo hace con el interés y con la mente, pero también en verdad, porque lo ejecuta con su vida. Así que familia, bienaventurados sean, bienvenidos. Estamos aquí, vamos a cantar Shema, vamos todos a reunirnos, vamos a cantar con sumo gozo este mandamiento que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así que familia, benditos sean, todos sean bienvenidos y vamos a comenzar. Eso es mío, mi señora, ponlo por allá atrás. Se me olvidó quitarlo de ahí. Bueno familia, bienvenidos, brother, bienvenido. Vamos a comenzar, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a declarar las palabras del Señor. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ahora se va a dar cuenta. Aquí nuestro amigo y nuestra nueva amiguita. Vamos a ver. Así que familia, ¿estamos todos listos? Estamos listos. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. 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 Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Adonai Echad, Adonai Tzidkenu, Adonai Yeshuatenu. Baruch Shem
Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Malchuto Leolam, Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, Adonai uno es. Escucha Israel, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de la gloria de su reino Bendito sea el nombre de la gloria de su reino por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nos recuerda, Señor, que solamente eres tú el único Elohim verdadero. Fuera de ti, Señor, no hay quien salve. Fuera de ti, Señor, no hay esperanza más prometedora, Señor, que pueda tener esta humanidad, si no es que nosotros recordemos que tú viniste por primera y única vez a esta tierra a podernos libertar del pecado, libertar de la esclavitud, de la maldición en la cual nosotros estábamos sujetos, Señor. Gracias, Señor, porque eso hubo que pagar un gran precio, y ese gran precio fue tu vida. Ese gran precio fue el derramamiento de tu sangre, Señor. El derramamiento, Señor, de toda hasta la última gota de sangre. El dolor que llevaste, Señor, en tu cuerpo. La aflicción que tuviste que soportar, Señor, a causa del gran amor por nosotros, Señor. En esto conocemos el amor que tú, siendo el único verdadero Dios, diste tu vida por nosotros. Y es por eso que ahora, Señor, después de este gran mensaje, Señor, después de esta gran demostración de amor, tú nos has dado estas palabras, Señor, para que las recordemos por siempre, de generación en generación. Primeramente, tú nos las has dicho a nosotros, Señor, y nosotros se las repetimos a nuestra familia por generación en generación, para que ellos sepan y nosotros sepamos cuál es tu intención para nosotros este día. ¿Cuál es tu bendición para nosotros en este bendito día, Señor? Gracias, Yehoshua. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Adonai te ilumine, que ponga su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Que te bendiga, Adonai, y que te guarde también. Adonai te ilumine, y con su gracia en ti. Adonai vuelva su rostro hacia ti, te dé Shalom. Yevarejeja Adonai, Beyismereja, Yaer Adonai, Panaveleja, Bijuleja, Yisa Adonai, Panaveleja, Beyashem Leja, Shalom. Shalom. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que su paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento el día de hoy, esté con su pueblo.
Bueno, familia, bienvenidos. Bienvenidos sean todos los que nos están visitando. Que el día de hoy el Señor pueda hacer un milagro en cada una de sus vidas y pueda recordarles y renovarles para los que se habían olvidado, o pueda darles a conocer cuál es su intención para con toda la humanidad en este día, justamente en este día. Así que, familia, vamos a ponernos en nuestros lugares, vamos a saludarnos unos a otros, vamos a preparar todo para que comencemos. Amén. Amén. Bueno, pues familia, vamos a ponernos sobre nuestros asientos, vamos a sentarnos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos los que estén conectando en este precioso día de comunión, este precioso día de Shabbat. Familia, el día de hoy estamos guardando este día, no porque recordemos, porque nosotros hayamos querido guardar este día. ¿Alguien se acuerda por qué guardamos este día? Por obediencia, ¿no? Hay un dicho en México que dice, de buenas intenciones están llenas los panteones. Pero nosotros jamás hemos tenido una buena intención. Y eso me refiero a que tenga que ver algo alineado a la voluntad del Señor. Escrito está, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. No hay nadie justo en toda la tierra que tenga la intención y una mañana se despierte diciendo, hoy soy malo, pero hoy voy a buscar al Señor. No existe. Esto tiene que ver siempre con un principio. Y esto tiene que ver siempre con la intervención del Señor. El día de hoy estamos guardando este día. Este es el día del Señor. Comenzó ayer a la puesta del sol, porque recuerden que los días naturales y bíblicos se cuentan no de 24 horas. Antes no existía el reloj. Sin embargo, los días se regían ¿por cuál? Por puesta de tarde a puesta de tarde. Entonces, de la primera puesta de tarde a la segunda puesta de tarde, fue el primer día. Eso lo vemos en Génesis. Entonces, de una tarde a otra tarde es un día. ¿Qué significa? Que el día séptimo, que es el día del mandamiento de guardar este día, comenzó el día de ayer, viernes, a la caída o puesta del sol, y terminará ¿cuándo? Hoy, a la caída del sol, cuando ya no haya nada de solecito y nada de lucecita. Por cierto, Lucecita, si nos estás escuchando, un abrazo. Familia, es por eso que nosotros estamos aquí reunidos, no porque se nos haya ocurrido instaurar que el día del Señor va a ser el sábado. El día de ayer, a la tarde, a la puesta de sol, recibimos Shabbat en casa. Muchos de nosotros quizá nos tocó todavía trabajar. Muchos de nosotros estábamos preparando todo para este día. Muchos de nosotros estábamos recibiendo con una bonita cena, como lo hacemos a nivel familiar. Nos reunimos, cenamos, recibimos el Shabbat. Damos gracias al Señor por permitirnos llegar a un día más y podernos concretar y congregar con Él. Así que, familia, el día de hoy quiero hacerles una pregunta capciosa. ¿Alguien se acuerda de qué iba la parashá, o cómo se llama la parashá que estudiamos esta semana? Parashá significa enseñanza, y es la enseñanza del Pentateuco. Aquí nosotros, me gustaría recalcar para las personas que nos visitan por primera vez, pues no somos religiosos, no somos personas que se nos haya impuesto por medio de algún régimen o alguna dictadura o algún decreto o comunismo cristiano que estamos hablando y que estamos congregándonos. El día de hoy, aquí nos encontramos personas que hemos sido redimidas, personas que hemos sido perdonadas, personas que hemos sido rescatadas de nuestra manera de vivir anterior, porque nos estaban llevando a la muerte. Entonces, cuando conocimos el Evangelio de Jesucristo, de Yeshua, como es su verdadero nombre, nos dimos cuenta de muchas cosas. Y una de esas cosas es que dice la Escritura, el que me ama, obedece mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, y guardar es lo mismo que el ejecutarlos y ponernos por obra. Guardar no significa en el original me los guardo en el pantalón o me los guardo en el cajón y ahí se quedan, no, sino guardar significa guardar en nuestro corazón, recibirlos y luego ponerlos por obra. Esto es algo que no se nos ha enseñado anteriormente, esto es algo que nunca quizá habíamos escuchado antes, pero es muy importante. El día de hoy nosotros seguimos el mismo estudio que siguió nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Dice la Escritura que Él se reunía y se congregaba en Shabbat para poder leer el Pentateuco, para poder leer al principio, ¿qué eran? Los primeros 5 libros que escribió Moisés, ¿se acuerdan? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, ¿va?
Igual los dije al revés. Pero bueno, estos son los primeros 5 libros que se les llama Pentateuco, que la Biblia lo describe como Torá. Y luego a la tarde, este estudio se llama Parashá. Y luego por la tarde, ya cuando iban a despedir el Shabbat, ya cuando se estaba aproximando el cierre de este día, o sea, a la tarde de hoy, se estudiaba y se sigue estudiando la Haftará. Y Haftará significa despedida. Y en esta despedida va el compendio de la lectura de los salmos y de los profetas. Entonces, hay una lectura para cada día de la semana, hay una lectura para cada semana, hay una lectura para cada mes, con tal de que el pueblo de Dios sea instruido para salvación, sea instruido para que abunde en toda buena obra, para que nosotros verdaderamente podamos distinguirnos de los que no le conocen y los que no le conocen puedan tomar la decisión de pertenecer a este pequeño grupito que amamos al Señor. Este pequeño grupito que con nuestra vida estamos tratando de reflejar el amor de Dios hacia la humanidad. Amén. Entonces, esta parashá se llamó Vaerá. ¿Y qué significa Vaerá? ¿Qué significa Vaerá? Y me mostré. Habla acerca de... Vamos a hacer un resumen. Me encanta a mí poder tener este tiempo que es breve, pero es muy, muy, muy edificante. La parashá de esta semana se llamó Vaerá y está ubicado en Shemot, en el libro de Éxodo. ¿Y saben de lo que habló? De cuando el Señor se mostró a Moshe diciéndole: Moisés, he escuchado el lamento de mi pueblo. He escuchado que está siendo muy maltratado y está siendo subyugado severamente por Egipto, por el faraón y por todos sus capataces. Por lo tanto, tú serás ese mediador, ese libertador que los sacará. Serás una imagen mía de ese libertador y los sacarás de Egipto a la tierra que yo les di desde el principio. ¿Esa tierra cómo se llama? Canaán. ¿Se acuerdan? La tierra de los gigantes, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de aquellos racimos enormes y de aquellas cuestiones que venían hablando tanto Caleb como Josué y como todos aquellos demás de los líderes de las tribus, ¿se acuerdan? Que muchos tuvieron miedo porque dijeron: es un pueblo inmenso. Y hemos hablado acerca de que no se refiere a que eran hombres de gran estatura, sino se refiere a que eran muchos hombres. ¿Qué da más miedo? ¿Unos 100 hombres gigantes o 200,000 hombres pequeñitos pero todos armados? ¿Qué da más miedo? Pues claro, la multitud. Entonces acuérdense que en estos hebraísmos, en estos conceptos de gigante, de mucho, de enorme, era porque era un pueblo fuerte, era un pueblo guerrero, eran personas que estaban siempre en guerra, personas que siempre eran acostumbradas a ser bélicos, a ser sanguinarios, a matar, a despedazar, a esclavizar a las demás. Entonces ellos, el pueblo israelita que venía de una esclavitud, tuvo miedo. Entonces le dice: Señor, voy a presentarme delante del faraón. Vale, me parece perfecto. Le conozco, prácticamente me crié con él. Vale, pero ¿qué me va a decir a mí? O sea, ¿cómo es que me va a hacer caso a mí siendo que me conoce? Muy importante, conectado con el estudio que vamos a tener. ¿Cómo es que me va a hacer caso a mí? Bueno, pues tú te manifestarás y vas a manifestar mi poder. Y le dice: y me mostré. Pero no solamente se mostró ante el faraón, sino también se mostró ante Moisés, para que él supiera verdaderamente en quién estaba creyendo. Es muy importante. El Señor no solamente te va a decir: Ramírez, cree en mí. Ah, vale. ¿Y quién eres tú? Tú cree en mí. Ya, vale, acepto. Pero ¿quién eres tú? ¿Cómo voy a creer en alguien que no conozco? Muy importante. Por eso el Señor se manifestó a la humanidad. Por eso el Señor, antes de pedirte a ti y a mí que creyéramos en Él, el Señor se mostró, se manifestó a toda la humanidad para que no hubiese duda y decir: yo quiero ser como Él. Yo quiero pertenecerle a Él. Yo quiero eso que Él hizo por mí. Quiero recibirlo. Por eso el Señor se mostró primeramente a Moshe, para que Moshe tuviese y no le cupiese la menor duda de en quién había creído. El apóstol Pablo declaró con sus palabras: mas yo sé en quién he creído, y es poderoso para salvar mi depósito, mi cuerpo, mi mente, mi vida.
para el día de su venida. ¿Qué significa? Aunque me maten, aunque me aprisionen, aunque me encarcelen, aunque me retengan, aunque me azoten, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso, porque aunque me quiten la vida, no me podrán quitar mi vida eterna. Entonces el Señor por medio de Moisés le dice, ve y preséntate al faraón. Y Moisés le dice, Señor, pero ¿quién soy yo delante del faraón? Estuve una vez allí, muchos años formé parte de su pueblo, pero ya no soy nada, soy un fugitivo, soy un forastero. ¿De qué forma yo me voy a venir a presentar delante del faraón y decirle, deja salir a mi pueblo? Así te dice un Señor que no conocen. Señor, ¿sabes cuántos dioses hay en Egipto? Señor, ¿tú sabes que todos tienen forma, rostro, cuerpo? ¿Sabes? Y tú, Señor, eres el Dios invisible. Tú, Dios, eres el Dios que nadie ha visto. ¿Con qué base, con qué fundamento me voy a presentar y decirle, dice mi Dios, el Dios del pueblo que tienes esclavizado? ¿Y qué creen que fue lo que le respondió para los que leyeron la parashá? ¿Qué le respondió el Señor? Ve y haz como te lo he dicho. Y dile que yo soy el único y verdadero Adonai. Mal traducido, yo soy el que soy. Yo soy el único y verdadero Dios y se los demostraré, dijo el Señor. Entonces cuando Moisés va a darle la buena noticia a su pueblo, agarran y dicen, chihuahuas, ¿y este quién es? Oh, pueblo del Señor, les quiero decir que el Señor les liberará. Únicamente tienen que seguirme para que yo pueda ayudarles. Y agarra y el pueblo dice, ¿y tú quién eres? ¿Y este qué dice? Y agarraban entre las tribus y decían, ¿y este quién es? No, y todavía empezaría la desconfianza, ¿no? Porque si ¿qué habla? a Egipto, ¿por qué ahora viene a que... Claro, ¿acaso este no es el que mató uno de sus... ¿Acaso este no es el que quiso ser líder? ¿Acaso este no es el que... ¿Acaso este no es? ¿Acaso este no es? Y empezó esa duda, ese prejuicio. Moisés, yo te conozco, no te entiendo. Porque vaya, tu manera de hablar es muy diferente a la nuestra. No conoces nuestras tradiciones. ¿Cómo dices tu pueblo cuando no comes lo mismo que yo como? Cuando no duermes en el mismo lugar, cuando no eres esclavo así como somos esclavos. ¿Cómo dices que eres un pueblo? ¿Cómo dices que somos tu pueblo? ¿Guardas Shabbat, Moshe? ¿Comes lo que no? ¿La dieta? ¿Guardas la dieta? Moisés, ¿celebras las fiestas del Señor? Todavía no se había implementado como tal, ¿no? Pero imagínense al pueblo diciéndoles, oye, honras al único y verdadero. Moisés, no tenemos testimonio de eso de tu vida. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que cambie? Cuando, vaya, te desapareciste durante 40 años y luego vienes a aparecerte. Por favor, Moisés, ¿quién está de acuerdo conmigo con que vayamos a la casa del hermano Juan y vayamos a comer pan? Y ya todo el mundo se fue. Y todo el mundo ignoró el mensaje de Moshe. Y va Moshe y va delante del Señor y dice, Señor, es que no tengo las palabras para poder expresarme. El pueblo no me conoce y yo no sé lo que el pueblo quiere. Y el Señor le dice, tranquilo, Moisés. Conozco tu corazón. Te voy a usar a pesar de tus dificultades y tus límites. Repito, y quiero constatar, Moshe no era tartamudo. Era una persona que tenía docto, era muy docto en palabra, hablaba palabras muy rebuscadas, persona estudiosa, conocía el idioma, conocía la cultura egipcia, era arquitecto, por favor, me explico, tenía que dar órdenes para dar los planos. Olvídense de que era tartamudo, por favor. Si nos dice la Escritura y lo que nos trata de dar el concepto correcto es, Señor, no sé, porque nunca he convivido con este pueblo. No sé de qué forma hablarles, no sé de qué forma llegarles. Le quise decir, ánimos, pueblo, vamos a ser liberados. Y me dijeron, ¿quién eres tú? Entonces el Señor le dice, tranquilo, Moshe, voy a agarrar a tu hermano Aarón, que previamente ya lo preparé, previamente lo transformé, y el pueblo sabe que Aarón ya no es el mismo que era antes. El mismo Aarón rebelde, el mismo Aarón que estaba enojado con el mundo, con el Señor, con todo el mundo. Y yo... Así convivió con ellos, o sea, era como una forma de mirar su testimonio de él,
porque vivió, comió y vivió con todos ellos y sabe lo que pasaba. Exactamente. No fue igual. Pues el Señor usó a Moisés para el faraón y Aarón lo transformó para el pueblo. Exactamente. Entonces, cuando el pueblo vio, porque convivió nuevamente con Aarón, Aarón después de haberse encontrado con Moisés, ¿se acuerdan? Que el Señor le llama a Aarón por primera vez y le dice, ¿quién eres tú, mi Señor? Soy yo, el Dios de tu y le empieza a decir y le dice, por favor, sal y encuéntrate con tu hermano Moisés en el desierto. ¡Wow! La vida de Aarón cambió, la mente de Aarón cambió y su forma de proceder empezó a cambiar. No cambió radicalmente, empezó a cambiar. Lo vemos después de muchos años, comete errores, tiene pensamientos carnales también, pero ¿saben algo? Él decidió obedecer al Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió, familia? Ya para concluir este pequeño extracto de la paracha. El pueblo vio porque convivía con Aarón, porque Aarón seguía siendo esclavo, porque Aarón seguía trabajando hora tras hora, día tras día, cuerpo a cuerpo, y la gente testificó del comportamiento de Aarón. Y cuando el Señor le dice, llamaré a tu hermano Aarón, no fue de la noche a la mañana, no es como así lo leemos. Hay una historia detrás, entre cada punto, entre cada coma, entre cada paréntesis. Hay mucho tiempo que pudo haber pasado para que se continuara la historia. Y entonces, en ese momento, cuando Aarón se pone al lado de Moisés, el pueblo dice, verdaderamente el Señor nos ha llamado. Verdaderamente el Señor ha escuchado nuestro clamor. ¿Y qué era lo que sucedía? El Señor le hablaba a Moisés, Moisés le declaraba la voluntad del Señor a Aarón, y Aarón la ejecutaba ¿con qué? Con su vara. Era el testimonio, era el poder vivo del Señor. El pueblo se maravillaba, el pueblo se alegraba. ¿Por qué? Porque en Gosén no pasaba nada de lo que estaba sucediendo en todo Egipto. ¡Wow! ¿No? Y entonces el Señor va con Aarón ya delante del faraón y le dice, así te dice el Señor, el único y verdadero Rey de Reyes y Señores, Elohim, con el nombre, porque le dijo, ¿cómo te daré a conocer? Y entonces el nombre de las 4 letras del tetragramatrón, que es inefable para nosotros, porque es un nombre que no tiene vocales, está mal dicho, y bueno, ya lo hemos estudiado y hemos estudiado de esto, el nombre de Yahweh, Yahweh, Jehová, Yahweh, este tipo de nombres son inventos del hombre para poderle dar consonancia, para poderle dar fonética al nombre de Dios. Pero el nombre de Dios nadie le conoce, el primer nombre, escuchen, el nombre el cual Él se manifestó a Moisés y a toda esa generación. Esa generación escucharon esa pronunciación. ¿Cómo pronuncias tú la Y, la H, la Y y la H? ¿Cómo lo pronuncias? No hay pronunciación. En nuestra forma vocal, en nuestro léxico, todo se rige por medio de ¿qué? De vocales, ¿no? Hola, H-O-L-A. Hasta luego, y podemos hablar porque nos entendemos porque está vocalizado. Nuestra fonética occidental es completamente a la fonética oriental. ¿Han escuchado hablar los árabes? ¿No? Parece que hacen todo el tiempo. Y ellos entienden y nadie les entiende. Parece ser que siempre andan como queriendo sacar algo de la garganta. Pero ellos entendieron toda una frase. Y nosotros como, espérame, te doy un vaso con agua, te estás atragantando. Pero en eso ya dijeron cientos de palabras. Bueno, entonces, cuando le dice, muéstrate a mí, Señor, y dice, yo me mostraré a ti por medio de mi nombre, el nombre que nunca había sido revelado jamás a toda la humanidad, y se revela a la persona de Moshe, y Moshe lo declara y se lo dice al faraón, vengo en nombre de el Señor. Nosotros decimos Hashem. Hashem en el hebreo viene de 2 constructos, Ha, que significa él, el artículo, y luego Shem, que significa nombre. Shem en hebreo es nombre. Entonces, cuando tú escuches Hashem, estás escuchando acerca del nombre que es inefable, que no se sabe pronunciar. Pero eso fue en el principio. Luego dice la Escritura que no hay otro nombre dado a los hombres en quien tú y yo podamos tener salvación, sino en Yehoshua. Este nombre sí fue público a través de las generaciones y hasta el día de hoy sigue vigente. El verdadero nombre de Jesús. Jesús, ya saben que vaya, ya lo hemos hablado, luego lo explicamos para no tardarnos más, pero el nombre de Jesús está muy mal empleado. Es una invención humana de
quizá una pequeña contractura de Yeshua o Yehoshua. Fíjate, Yehoshua, el hijo de Nun, el que era Josué, exactamente, se le dio en la transliteración castellana el nombre de Josué. Siendo Yehoshua le pusieron Josué. ¿Y por qué a Yehoshua le pusieron Jesús y no le pusieron Josué? Extraño, ¿no? Bueno, son estas partes de estratagemas que ya veremos más adelante. Para diferenciarlos puede ser que para diferenciarlos, pero qué mal, porque la esencia de Yehoshua, Josué, el hijo de Nun, fue la misma esencia de Yehoshua, nuestro Salvador, que fue aquel que nos introdujo a la tierra prometida. Al día de hoy no hablamos de Israel como esta parte geográfica. Cantamos Shema Israel, pero no le estamos diciendo a un pedazo de tierra. Le estamos hablando a toda aquella persona que ha confiado en el Señor y el Señor le ha dado la potestad de llamarse su pueblo. Israel. ¿Qué es Israel? No, pues es un país. No. Eso es el país de Israel. La parte de la tierra, la parte geográfica. Pero el Señor no viene a salvar una parte de tierra. El Señor viene a salvar a los que habitan esa tierra. Y no me refiero solamente a la tierra de Israel. Me refiero a aquel que ha reconocido quién es Él y ha decidido voluntariamente vivir por Él. Amén. Entonces, esto es, y muchas cosas más tiene escondida esta hermosa parashá. Y le dice el Señor por medio de Moisés, agarra la vara de Aarón y arrójala. Y se convierte en serpiente y empieza a dar poderío y ya lo veremos más adelante, se los prometo. Entonces, familia, así como el Señor se mostró a Moisés y se mostró a Egipto, de eso vamos a tratar el día de hoy. Porque muchas veces el Señor se nos ha mostrado a nosotros para podernos salvar, para que tú y yo podamos tomar la decisión de decir, yo confío en mi esposa. Yo para confiar en mi esposa tuve que tener comunión previa con ella. Tuve que haber charlado, tuve que haber convivido, tuve que haber intercambiado pensamientos a tal grado de que yo diga, esta es la mujer con la que yo me quiero casar. Confío en ella ciegamente. Y aún así, en este lapso que llevamos de 10 años que vamos a hacer este año de matrimonio, y seguimos conociéndonos y seguimos descubriendo cosas y ella sigue descubriendo cosas de mí, yo sigo descubriendo cosas de ella, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan y estamos trabajando en ello. Pero, ¿cuál fue lo más importante? Que nos conocimos, que yo me mostré a ella como era y ella se mostró a mí como era. Entonces ambos tuvimos la decisión de poder confiar el uno en el otro. Asimismo, el Señor, para antes de decir, confía en mí, ven a mí, confía, ¿a quién voy? Me voy a presentar a ti para que entonces no te quepa la menor duda de lo que te estoy pidiendo es algo para beneficio tuyo. El título de esta enseñanza es ¿cuál es la forma ideal para compartir el Evangelio? Hay muchas personas al día de hoy, hermanos creyentes, que no conocen la forma ideal para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y quiero decirte algo. Digo ideal porque no existe como tal un protocolo para evangelizar. ¿Alguien conoce un protocolo para evangelizar? Que levante la mano. En la Biblia dice cómo tenemos que compartir el Evangelio. Levante la mano. Si alguien lo sabe, por favor, hágamelo saber. Tenemos muchas pautas, pero no así te dice el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. No te lo dice, ¿no es así? Pero en la Escritura tenemos muchas pautas que nos pueden ayudar y a dar luz acerca de esta gran comisión. Sabemos que es una gran comisión, es un gran encargo. Esto es un deber ser de todo aquel que se diga creyente. Debemos sí o sí compartir el Evangelio en todo tiempo, en cualquier oportunidad que se nos presente. Debemos hacerlo. ¿Sabes por qué? Mira, no sé si, bueno, aquí en la comunidad lo saben. Cuando me entero de alguna oferta en el supermercado, soy el primero que ¿qué hago? Se las divulgo, ¿no es así? Les mando mensajitos. Hermanos, en tal supermercado está esto de oferta. Hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué lo hago? Porque no solamente yo quiero quedarme con el beneficio, sino el beneficio también lo quiero compartir con los demás. Incluso, escuchen, con los que no son creyentes, lo hago.
Hermanos, ¿qué creen? Que me enteré de lo del metro, ¿se acuerdan? Y por aquí me estaba enterando, por acá lo estaba yo corroborando y por acá lo estaba yo enviando. Porque es un beneficio para mí. Es un beneficio para mí. Pero ¿saben algo? Si yo tengo el beneficio, ¿por qué ustedes no también lo tienen? La Escritura nos dice, dar por gracia lo que por gracia han recibido. Gratis lo que gratis han recibido. ¿Qué me costaba a mí? No me costaba nada. Yo me enteré porque tenía que ir. ¿Y luego qué hice? Recibí gratis un descuento, una oferta, una promoción, y así mismo como yo lo recibí, el supermercado no me dice, bueno, para recibirla tienes que pagar 200 pesos. No. ¿Qué agarré? Agarré, llamé, hice llamadas, mandé mensajitos. Hermanos, ¿quieren esto? Escuchen esto. De esa forma es en la cual nosotros, los que hemos recibido esta gran responsabilidad, esta gran virtud, esta gran noticia, porque es una noticia. Escúchame tú, que estás muerto. Pero ¿cómo es que estoy muerto? ¿No ves que estoy más vivito que nunca? Estás muerto porque estás sido condenado para muerte segunda. No hay perdón para ti si no crees en Jesucristo. Si tú no crees en el mensaje que yo vengo a darte, y ahí vamos allá y vamos a despedazarlo. Escúcheme, no hay un protocolo de evangelismo, no existe. Pero el Señor nos da las pautas, nos da las herramientas para poder hacerlo. Si bien sabemos que es un mandamiento el compartir el evangelio, así que nos dice el Señor, deben compartirlo, pero no se nos dice cómo. Solamente se nos ordena que lo hagamos, y esto viene, lo voy a leer yo para que no se distraigan, Marcos 16:15. Entonces dijo el Señor, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Compartan las buenas nuevas de salvación. Háblenles acerca de mí, les dice el Señor. Y miren lo que dice a continuación en el verso 16. El que crea y dé testimonio de que ha creído bautizándose en mi nombre, será salvo. Pero el que se niegue a creer, éste será condenado, no por mí. Lo veremos más adelante. Escuchen esto, El que crea en el mensaje, la buena noticia que ustedes les están dando, y asimismo lo confirme y lo testifique delante de todos que ha creído en la inmersión, en el bautismo. Pero escuchen, esto no es en el momento. Esto no es de que, he creído en el mensaje, me voy a bautizar. Hay que conocer. Hay que tener algunas pequeñas pautas para tomar la decisión del bautismo, porque el bautismo no es algo mágico. No es que te metas al agua y ya tu vida cambiará, no. Hemos hablado muchas veces, el bautismo tiene que ver con una conversión mental, física y espiritual. Una convicción de que lo que voy a hacer delante del pueblo de Dios y delante del cielo y de los que están aquí en la tierra va a conllevar una gran responsabilidad en mi vida. Entonces, el resto de mi vida, yo deberé de testificar que verdaderamente he creído en el Evangelio a causa de ese bautismo que hago delante de toda la comunidad. Por eso hace ratito, cuando estaba cambiando la imagen, no sé si vieron, que estábamos en la playa, estábamos en un círculo y estábamos ya terminando los bautizos. Y miren lo que dice Mateo 28:19. Por lo tanto, vayan a ser talmidim, discípulos a la gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre, bautizándolos en mi nombre. 20. Y enséñeles a obedecer. Escucha, aquí viene la pauta. Enséñele a obedecer todo lo que les he ordenado. Y aquí viene la promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¡Wow, Señor! Tú me has dicho que debo predicar el Evangelio, que debo discipular a los que han creído en el Evangelio. ¿Y que de qué? Y que tú estarás en cada momento conmigo para poder hacer esto realidad. Esto es algo que tú y yo tenemos que entender antes de comenzar a predicar el Evangelio. Yo no sé cómo predicar el Evangelio, muchos me han dicho, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué les digo? David, ya veremos ahorita, ¿no? No sé hablar. No me relaciono bien con las personas, soy muy tímido, tímida, soy muy introvertido. ¿De qué les digo? Y para allá vamos. ¿Cómo les digo? Entonces yo quiero decirles algo. El Señor se ha manifestado no con palabras, y se los he dicho muchas veces. De nada servía que Dios dijera, pueblo, creación mía, los amo. Uy, pues sálvese quien pueda, No.
El Señor dice en la Escritura, en este versículo que todo el mundo nos lo conocemos, creyentes y no creyentes, Juan 3:16, porque de tal manera amó el Señor su creación, todo lo que Él creó, que se dio a sí mismo para que todo aquel que cree en Él no muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la mayor evidencia y el mayor ejemplo de predicación al Evangelio es con el testimonio, con su propia vida. El Señor no nos dijo, mis palabras los salvarán. No, mi muerte, mi cuerpo y mi resurrección son los que les darán salvación y vida eterna a ustedes. Y el Señor con su ejemplo dijo más que 1000 palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero las acciones permanecen para siempre. ¿Sabes? Por ejemplo, no me gusta meterme en este tipo de cosas, pero todo el mundo conocemos a los políticos. Cuando dicen, ay, pareces político. ¿Por qué parece político? Porque prometes y no cumples. Porque las palabras se las lleva el viento. Pero ¿saben qué es lo que sí da testimonio? Que nunca lo cumple. Porque su vida da testimonio que nunca va a cumplir lo que promete. Y el Señor es todo lo contrario. Él vino, amó al mundo, dio su propia vida con su ejemplo, con su testimonio, y luego dijo, estas palabras imitad, estas palabras recuerden. Se los dijo, ¿se acuerdan? Cuando estaban haciendo la Agadá de Pesaj, la cena, el ensayo antes de Pesaj. Hacer esto en memoria de mí. Todo aquel que coma el pan está siendo partícipe de mi cuerpo. Aquella persona que beba este vino será partícipe de mi sangre. Haced esto en memoria de mí, de generación en generación, hasta que Él vuelva. ¡Wow! Primero lo hizo y luego pidió que se replicara. Él habló no con palabras, sino con su vida propia. Teniendo esto como el principio, una vez venido Mashiach, prosigamos a recaudar recursos que nos serán de gran ayuda para compartir el mensaje de buenas nuevas. Romanos 10:13. Déjenme tomar un traguito de esto porque me estoy secando. Romanos 10:13 dice, porque esto es lo que dice la Escritura. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Escuchen, esto es súper, hiper interesante. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Jesús, sálvame. Yeshua, Yehoshua, Cristo, Mashiach, sálvame. Serás salvo. Pero, ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿A quién le estoy llamando? ¿Sí me explico? Es como si tú agarraras tu teléfono móvil, marcaras un número al azar y llamaras. ¿A quién vas a llamar si no le conoces? ¿No es así? ¿Cómo sabes que te va a contestar? O que tú agarras, estás en un momento de necesidad, marcas un número al azar porque te estás muriendo y le dices, oye, ayúdame, que te ayude Dios. O ayúdate tú mismo, te podría decir. ¿Cómo vas a depositar tu confianza en alguien que no conoces? Es lo que dice el profeta Isaías. ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Entendamos este principio. Sin la predicación del mensaje del Evangelio de salvación, nadie va a poder creer en Dios. Tú vas y le preguntas a la persona de aquí al lado o al vecino o a la persona que viene bajando en la cuesta, ¿tú crees en Dios? Te va a decir sí, como todo el mundo. Pues es que mi abuelita, mi tatarabuela, de hecho lo tenemos ahí encima de nuestra cama, así. ¿No? Bueno, de vez en cuando voy a misa pero eso no es creer en Dios. Tú le conoces, bueno, pues es el que está colgado en el madero, ¿no? Es aquel que luego en las procesiones sale y a veces se cae encima de la gente. No, ese no es. Ese no te va a salvar. Esto no tiene poder alguno. Y entonces el profeta les dice, ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen las buenas noticias. ¿Cómo voy a predicar el Evangelio, hermanos?
¿Cómo lo voy a hacer si la Biblia no me dice cómo? No se puede dar lo que no se tiene. Acuérdense de esto. No me pueden dar lo que no tienen. Yo no les puedo dar lo que no tengo. Por eso dice la Escritura. ¿Cómo van a oír si no hay quien sea enviado a darlo? La Escritura nos dice, dar por gracia lo que por gracia han recibido. Y si tú has recibido algo por gracia y sabes que lo has recibido, entonces lo primero que vas a querer es demostrarlo. Isaías 52:6. Pero vendrá el día en que mi pueblo reconozca y sepa que yo les he hablado. Soy Adonai, soy el Señor. Verso 7. Qué hermoso es ver llegar por las colinas aquel que trae las buenas noticias, al que trae noticias de paz, al que anuncia la libertad y dice a Sión, tu Dios es rey. Qué hermoso es ver llegar esa buena nueva. ¿No es así? Dice el proverbio, como agua refrescante en medio del desierto, es la buena noticia. ¿No? Isaías 53:1. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Juan 12:38. Pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? Así que no podían creer, pero también escribió Isaías, Dios les ha cerrado los ojos y ha entorpecido su mente para que no puedan ver ni puedan entender, para que no se vuelvan a mí y yo no los sane. Hay personas al día de hoy que tú les hablas acerca de algo del Señor y enseguida se cierran y se rehúsan, porque ellos hacen coincidir la religión que tanto daño ha hecho a través de los siglos con Dios. Las cruzadas, se mataba en nombre de un Dios que no era nuestro Dios. Mataban a hombres, niños, mujeres, y el que no se sublevara a la corona real, impuesta por Dios, según, merecía la muerte. Todo el mundo sabemos estas historias. Hay cientos de películas de ellos. La iglesia católica romana, la iglesia griega, ha hecho mucho daño. Y eso es lo que se presenta en la actualidad como el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Es el compendio del fundamento católico romano, griego. Todo tiene que ver con paganismo, todo eso tiene que ver con religiosidad, todo tiene que ver con cuestiones que son de hombre y no proviene de Dios. Hay que entender esto. A mí, por ejemplo, se reía, ¿no? Porque había muchos todavía que no entendían por qué yo decía que yo no soy cristiano. Yo no soy cristiano, pero cristiano es el que sigue a Cristo. No, cristiano es aquel que sigue el rudimento del cristianismo. Y el rudimento del cristianismo es plenamente y meramente y puramente católico, romano, pagano, griego, helénico, que tiene que ver con dioses. Por ejemplo, la gran mentira que se nos ha impuesto durante muchos siglos. Ay, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son uno. ¿Dónde dice eso la Escritura? En el original. La Escritura, acabamos de leerlo hace rato, lo cantamos con guitarra. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Esas son las palabras en hebreo que significan, escucha Israel, Adonai solamente es uno. Adonai uno es. No dice, es tres en uno. Entendiendo esto. Pero, ¿por qué es que la Iglesia Católica propagó esto? Porque un politeísmo, un lugar donde una religión donde solamente se pueda adorar a un solo Dios es fatídico. Es mejor tener muchas ayudas, ¿no? Oye, tú adoras solamente a un Dios, pero yo adoro a 20. Si el tuyo falla, seguramente alguno de mis 20 no fallará. Bajo esta tesitura y este pensamiento es que el mundo ha sido gobernado y regido hasta la actualidad, diciéndote eso, que a pesar de que tú estás en una iglesia evangélica, protestante, bautista, etcétera, etcétera, copta, adventista, te dicen que Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Quieren desviarte, quieren verdaderamente que tú arremetas a la idolatría. Y el Señor dice, yo soy un Dios celoso.
Solamente me van a adorar a mí. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, no tus dioses. Amarás al Señor Padre, al Señor Hijo y al Señor Espíritu Santo con todo. No, dice amarás al único y verdadero Dios. Bueno, David, vale, vamos a descartarlo del Espíritu Santo. Pero ¿y Dios Padre y Dios Hijo? Viene a raíz de lo mismo. La Escritura dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Pero es que lo que dice la Escritura, esto lo hago para que la gloria se la lleve el Padre en el Hijo. No, escúchame esto. Hay que entender las metáforas, las parábolas y las alegorías con las que nuestro mismo Señor Jesucristo, Yehoshua, hablaba. Si Él mismo decía que Él era Dios, vaya, ¿qué hubiese pasado? Abiertamente, nadie le creería. ¿Cuándo se ha visto a Dios? Jamás. Pero si Él decía que Él era el Hijo del Hombre, era el enviado de Dios, el siervo, acuérdense que hijo y siervo es lo mismo. Yehoshua se despojó de su divinidad, de su majestad, de su grandeza, de su trono, de su poderío, para hacerse a semejanza de tuya y mía, para poder cumplir Él mismo sus palabras. Nadie hubiese podido cumplir hasta el día de hoy la ley sin romper una sola de ellas. El libro de los Hebreos nos enseña a que cualquier persona que quiere cumplir los mandamientos y va ya por el número 9 y está a punto de llegar al 10, pero de repente iba a llegar al 10 y rompió el 8. Bueno, ya, vuelvo a hacer el 8. No, quien rompe un solo mandamiento se hace retractor ¿de qué? Detractor de todos. Se hace culpable de todos. Para entender esto, nadie puede cumplir la ley de Dios a la perfección y nadie que la cumpla podrá ser justificado por eso. ¿Y qué creen que fue lo que hizo Yehoshua? Vino a enseñarnos que se puede cumplir la ley, pero no bajo este precepto de obras, de justicia, sino todo aquel que ponga la confianza en Cristo, en Yehoshua, en Jesús, para que me puedan entender y a poco lo vayan relacionando, es quien va a poder cumplir esos mandamientos sin temor alguno al fracaso, sin temor alguno a fallar. Él fue el único que pudo cumplirlos a la perfección. Si no, no hubiese podido ser ese sacrificio perfecto en el madero. Si no, Jesucristo no hubiese podido ser crucificado y no hubiese podido cargar todos nuestros pecados. Porque la Escritura dice, en quien no hubo pecado. Agarró y se expuso a Jesucristo, a Yehoshua, ante el tribunal y Poncio Pilato dijo, es que yo no veo horror en este hombre. Todo lo que se dice de él es verdad. Él no ha hecho nada malo, él es una persona que procura el bien, es una persona incluso que honra la Escritura. Poncio Pilato dijo, me lavo las manos, yo no. Y agarró todo el cuerpo de sacerdotes impuestos y dijeron, nosotros cargamos con el pago. Y todavía dijeron, y luego que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, pero él tiene que morir. Ya lo hemos hablado que esto se puede tomar de dos formas escatológicamente. Porque previo después fue la dispersión y el asedio en contra de los judíos. Pero también esa sangre cubrió sus generaciones por los siglos de los siglos para salvación. Entonces, familia, entendiendo este gran precepto, esta gran enseñanza acerca del Evangelio, ¿cómo vamos a predicarlo? Muy importante. ¿Es necesario, David, aprenderse la Biblia para poder compartir el Evangelio? David responde, no. ¿Es necesario decir texto a texto, verso a verso, o decir los versículos tal cual son? David responde, no es necesario. Entonces, David, ¿qué es lo que es necesario? Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la confianza, la fe, la emuná viene del oír y el oír viene de escuchar la palabra proclamada de Yehoshua. Tú no vas a saber de qué hablar si no has escuchado de qué vas a hablar. ¿No es así? Tú no vas a saber que Dios es bueno si primeramente no experimentas su bondad.
Tú jamás vas a poder decir Dios sana si jamás has sido sanado por Dios. Y no me refiero a cuestiones triviales y vanas, como es la enfermedad. El Señor me sanó del VIH, el Señor me sanó de la lepra, el Señor me sanó... No hablo acerca de esto. Esto la medicina puede curarte porque el Señor ha puesto para ello. Pero lo que la medicina, ni la ciencia, ni los astros, ni los brujos, ni todos aquellos chamanes y cuestiones han podido curar es el gran problema de pecado. La muerte segunda. Nadie se puede librar de la muerte segunda a menos que sea sanado por el gran sanador. Tú jamás podrás decir, el Señor sana, hermano, si tú no has sido sanado. El Señor perdona, hermano, si tú no has sido perdonado. Es necesario que tú, primeramente, antes que proclamar de algo que no se conoce, cuando Shaul llegó a una parte de Grecia y decía en un pedazo de piedra labrada, al Dios no conocido. Eso era un monumento dedicado al Dios que no se conocía. Y Pablo agarra y les dice, al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, es al que yo vengo a demostrarles y hacer que conozcan personalmente. Al Dios no conocido, al cual ustedes adoran, el día de hoy vengo yo a presentárselos, para que le conozcan, para que si ustedes amaban a Dios por imposición, ahora lo amen por voluntad propia. Para que si ustedes amaban a Dios por temor y decir, es que si no obedezco los mandamientos voy a morir, ahora ustedes amen y obedezcan los mandamientos por gratitud al Señor, por amor. Desde el principio, familia, se ha proclamado el evangelio de Yehoshua. ¿Saben qué significa Yehoshua? El que salva, la salvación que está en él. Él es prácticamente salvación. Lo podemos ver desde Génesis. ¿Saben cuándo? ¿Cuándo se podría ver desde Génesis? Desde el principio de la creación hasta Apocalipsis. Luego vamos a hablar de este ejemplo. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos hacerlo? Después de todo lo que les he dicho, ¿alguien me podría decir cómo nosotros podemos compartir el evangelio? ¿Cuál sería la forma ideal para compartirlo? ¿Alguien lo podría decir? Uh-huh. Sí. Primero recibirlo. Repito, no se puede dar lo que no se tiene. No se puede dar lo que no se tiene. Y yo les quiero compartir brevemente. Yo cuando era joven, yo decidí creer en el Señor porque estaba pasando muy mal en una etapa de mi vida y yo ya me quería morir, ya como muchos conocen, me sentía fatal, intenté muchas veces quitarme la vida, estaba yo destruido por completo y no podía hacerlo. Yo me sentí frustrado porque dije, ¿cómo hasta para esto soy torpe? No puede ser posible. Y el Señor se me presentó y me dijo, mío eres tú. Entonces yo decidí acercarme a Él. Pero en cuanto yo decidí acercarme, pues vaya, el Señor me metió en un proceso un poco extraño porque me permitió conocer unas doctrinas, vaya, completamente antibíblicas. Viví yo eso, lo viví, lo experimenté, estuve muchísimo tiempo y de esto fue lo que yo escuché. Yo pensaba que Dios era esto. Entonces yo hacía cosas, soltaba palabras y se cumplían, sanaba enfermos y sanaban, personas que estaban ya en cama postrados se levantaban, hasta mi madre que es testigo de eso, igual y Daniela también, endemoniados cómo se liberaban, cosas así que yo pude experimentarlo. Y yo decía, esto es Dios, esto es poder de Dios, yo soy parte de Dios. Pero cuando muchos años después conocí el evangelio por primera vez, y esto mismo que yo les dije ahora, me dijeron a mí, ¿alguien quiere hacer algo por Dios? Entonces yo dije, bueno, mi vida, mi juventud, he decidido entregársela al Señor. Predico en los camiones, predico en los hospitales, predico en las cárceles, en los anexos para los drogadictos, predico en las plazas públicas, ando evangelizando por todos lados, ando organizando campañas de evangelización que vamos a ver un poquito más adelante. Yo creo que ya hago cosas para el Señor. No cumplí, sino es que la pregunta fue, ¿alguien quiere hacer algo para el Señor? Entonces, en mi mente cortita, en mi corazón endurecido, yo dije, ¿qué más puedo hacer para el Señor que no haya intentado hacer ya? Me iba a los pueblitos ahí con el Marco a predicar, nos íbamos, vaya, ¿qué podemos hacer?
¿qué más puedo hacer? Y me dijo, y bueno, nos dijeron en este seminario, quédese hasta el último día y usted va a constatar si ha hecho algo por el Señor o si no ha hecho nada. Y para que usted pueda hacer algo por el Señor, me acuerdo de estas palabras, primero usted tiene que recibir algo del Señor. Y yo dije también, ¿pero qué más puedo recibir? Tengo poder sobre los enfermos, o sea, tengo su poder sobre los enfermos para que sanen, para las personas que están paralíticas que se levanten, para los que están endemoniados que sean libres. ¿Qué más puedo recibir yo del Señor? Y yo dije, lo quiero. En mi mente pobre, en mi entendimiento que yo conocía de Dios, eso era lo que yo conocía de Dios. Si no había sanidad en esa noche o en esa hora o cuando yo iba a hablar por las personas, pues no era Dios. Y el Señor te quiere enfermo y así lo siento, pero yo lo hice. Entonces yo ya no puedo hacer más. Vaya, qué cretino, pero así era. No era mala cosa mía, era lo que yo conocía del Señor y yo estaba dando todo por el Señor. Y entonces después de que pasaron los días del seminario, yo comprendí algo, que yo estaba hablando de un Dios que yo no conocía, que yo estaba obrando en el nombre de un Dios que yo no conocía, que yo estaba diciendo amen al Señor, busquen al Señor, el Señor les ama, cuando yo no había recibido su amor. Y en ese seminario que duró 7 días, prácticamente ya con el último día de reunión, yo pude haber nacido de nuevo. Por primera vez nací de nuevo, por primera vez conocí al Señor, conocí el Evangelio, el verdadero y único Evangelio de salvación que da poder, que resucita a los muertos. Pero ¿cómo es que yo, después de eso, comencé a predicar? Ya no de la misma forma, sino completamente diferente. Ya no había milagros, ya no había sanidades, ya no había liberaciones. Ahora el poder de Dios actuaba de una forma diferente, que era testificando de lo que Él había hecho en la cruz. Las personas eran libres, las personas sanaban, las personas volvían al Señor, las personas creían en este mensaje, lo recibían y se congregaban y crecían. Y hubo muchos que no, se despejaban, se alojaban. Conocí verdaderamente el poder de Dios, no por lo que yo tocara o lo que yo dijera, sino por replicar lo que a mí me replicaron una vez. Por lo tanto, no se puede dar de lo que no se tiene. Y para poder hacer algo por el Señor y en el nombre del Señor, primeramente se tiene que recibir. ¿Estamos preparados? Por lo tanto, ¿cómo es que nosotros debemos hacerlo? ¿Hay algún protocolo a seguir? Sí, hay protocolos y muchos creados por hombres. Se llaman estratagemas. ¿Alguien sabe qué es una estratagema? Una estrategia, una acción hábil, según la RAE, la Real Academia Española, es la acción hábil y engañosa para conseguir algo. Aunque, hablando en el mundo pentecostal, evangélico, cristiano, no es que sea engañoso, sino es una estrategia formada por un consejo de hombres para poder alcanzar las vidas para el Señor, ¿no? No hay malicia en ello. Quiero aclararlo. Ya conocemos las campañas de evangelización, ¿sí o no? Nosotros que somos de América, vaya, sabemos, hay cientos de campañas cada domingo, cada miércoles, cada viernes. Hay muchas campañas de evangelización para poder dar el mensaje de salvación. Las famosas cruzadas evangélicas, donde ya van personas que son de por ejemplo, de Bilbao, se van a Santander. Entonces eso ya va como una cruzada, con un propósito de conquista, de conquistar, de ganar personas para el Señor. Panfletos evangélicos. Yo me acuerdo que yo diseñé unos cuantos bocetos de evangelización con textos bíblicos, con preguntas clave, y los repartíamos en los autobuses, los repartíamos en las escuelas, los repartíamos por todos lados. Me acuerdo de los famosos Chicks. ¿Alguien se acuerdan de los Chicks? Unos panfletitos así, muy bonitos, que tienen historias que cuentan acerca del mensaje de salvación. No los han visto nunca en su vida. Varios temas. Muchísimos temas, búsquenlos luego si quieren por internet. Chicks, esos panfletitos al día de hoy se pueden conseguir, tú los pagas y te los traen y tienen un mensaje que tiene una palabra de vida, muy bonito, mensajes que vienen por muchos temas, la muerte, la creación, Halloween, como si fueran libritos y tienen dibujitos, son como cómics,
Vale, pues a través de eso también están estas estratagemas. El barco Logos, famoso barco Logos, que va por todos los puertos de todas las ciudades trayendo el mensaje del evangelio, trayendo libros que puedan conocer, que hablen acerca de Dios. Esto se llama así se llama la fundación esta, Logos. Luego, conciertos. ¿Cuántos conciertos no dimos? Obras de teatro. ¿Cuántas obras de teatro no hicimos? Etcétera. Todo con un mismo fin, y ese es el predicar el evangelio de Yehoshua, o sea, de la salvación. ¿Hay algún protocolo a seguir? ¿Alguna estrategia? Sí, muchas. Pero hay que enfocarnos y abocarnos a lo que está escrito. Todos con una idea sobre llevar a los inconversos a los pies del Señor. Y si bien tenemos muchos ejemplos de evangelismo público y privado, ¿no es así? Hay muchos ejemplos de evangelismo. ¿Alguien se acuerda de este famoso Gigi Ávila? ¿No? David Wilkerson. Y se puede nombrar a esos evangelistas que el Señor les llamó a lugares súper extremos, ¿no? Personas, por ejemplo, evangelistas que fueron comidos por tribus caníbales. Misioneros que traían el mensaje de paz, del evangelio, y ellos dieron sus vidas. Hay muchos ejemplos de estos. Se llama evangelismo público. Y luego está el evangelismo privado. ¿Cuál es el evangelismo privado? Bueno, tú te acercas a una persona y le empiezas a hacer charla, si es un conocido, si no es un conocido, que para allá vamos también. ¿Qué forma le hablas? ¿Cómo rompes el hielo? ¿Cómo le dices? ¿Qué es lo que le dices? ¿No es así? Entonces, hay este tipo de evangelismo, el público y el privado, para los que quieran ir anotando. Pero ¿cómo lo haremos? Esta es la gran pregunta que sigue marcando y permeando la vida. ¿Cómo vamos a hacer este evangelismo, sea público o sea privado? ¿Cómo vamos a hablar del mensaje del evangelio? ¿O qué debemos decir? Es que yo no soy bueno con las palabras. Es que a mí no se me da el hablar con las personas, mucho menos en público. Yo, la verdad, soy muy vergonzoso, vergonzosa. La verdad es que soy muy tímido, soy muy inseguro, no sé cómo hablar, me da vergüenza decirle, ni siquiera le pido a la gente la hora, porque me da vergüenza, etcétera, etcétera. Pues bien, te tengo una buena noticia. Por si tú cumples parte de esto que acabo de decir, que no se te da bien hablar con la gente, que no eres bueno con las palabras, que tienes pánico escénico, que eres muy tímido, introvertido, introvertida. Te quiero dar una buena noticia. El Señor pensó en todo. El Señor tiene el control de todo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la parashá? Para antes de que Moshe le dijera algo, el Señor ya había trabajado en el corazón de Aarón, sabiendo que Moisés, el pueblo le rechazaba desde el principio. Y hubo un buen tiempo en el que le rechazó. Pero ¿saben algo? A Aarón no le rechazaban así a ese tal grado. Luego sí. Pero el Señor ya había tenido un plan, ya había provocado algo, ya había trabajado en la vida de Aarón. Pues quiero decirte que así como el Señor trabajó en este tiempo oculto en la vida de Aarón, también hay un mensaje que debes de escuchar. Mateo 10:17. 10:17. Tengan cuidado, porque cuando ustedes quieran predicar el evangelio y hablar de la buena noticia, los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas, en las propias iglesias los van a golpear. En las propias iglesias los van a azotar, los van a tratar de mentirosos, les van a decir embusteros, charlatanes, en las propias iglesias. Y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así, escuchen esto, cuando pasen este tipo de asuntos, podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen delante de las autoridades o de cualquier persona que se les ponga enfrente, ¿qué viene aquí? La promesa. ¿Qué viene aquí? La promesa. No se preocupen de lo que van a decir o cómo van a decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, ¿qué dice? Dios les dará las palabras. Esto es algo que te tiene que dar mucha tranquilidad. Soy tímido, no soy bueno hablando con la gente, me da vergüenza, no sé cómo expresarlo. Te tiene que dar esto tranquilidad. Esto es una promesa. Cuando llegue el momento en el cual
yo te envíe delante de tal o tal, o se te presente una multitud, tú no te vas a preocupar por lo que vas a decir, ni cómo se los vas a decir, sino que yo les daré palabra para que ustedes lo digan. Pues no serán ustedes quien hablen, dice el verso 20, sino que el Ruach HaKodesh hablará por ustedes. Mi mente, mi intención estará en ustedes en ese momento y te van a decir, y les vas a poder decir, ¿y cómo le vas a decir? ¡Wow! Esta es una hermosa promesa. ¿Qué hemos de decir? En casos concretos, Dios es quien te pone con las personas y te dice qué decir. Les voy a contar un pequeño testimonio de lo que me sucedió. Estaba yo con mi esposa, antes de que sea mi esposa, estábamos conociéndonos y estábamos viajando hacia una comunidad en Almería. Estábamos misionando, se podría decir, andábamos de misioneros. Nos dirigimos a una comunidad en Almería y viajamos en un transporte que se llama aquí el AVE, que es como un tipo de tren, pero que va mucho más rápido, ¿no? Y entonces nos sentamos y yo me acuerdo que venía pensando cómo nos van a recibir, ¿será que reciban el mensaje? ¿Qué va a pasar? Ahí está mi esposa de testigo, ¿no? Y veníamos así y de repente escucho una vocecita que me dice, al que tienes adelante, háblale de mí. No, ¿cómo crees? Qué vergüenza, aquí en España donde, vaya, te agarran, te apalean, te rechazan. Bueno, espérame. Y yo venía concentrado en lo que iba a hablar, en lo que iba a decir, en poder fundamentar el discurso que yo llevaba. Háblale. Y me no podía concentrarme, ya dije, no puede ser, que otra vez me está pasando, tenía muchos años que esto no me pasaba. Y yo me asomé así, le digo a mi esposa, ¿no? ¿Te acuerdas? Oye, fíjate que el Señor quiere que le diga a este hombre que está aquí, que pues no sé quién le quiere que diga, pero quiere que le diga algo. Y me dice ella, pues hazlo. Digo, hijo, pensaba que iba a decir, pero ¿cómo? Si es un extraño. No, pues obviamente estamos en la misión. Y agarro yo y me levantaba así de mi asiento y le veía así, y era un señor bien vestido, con su saco, tenía su ordenador, su laptop, su portátil, tenía libros. Y yo decía, ¿qué le digo? Yo soy un chimpancé, no vengo todo mal vestido. ¿Qué le voy a decir a esta persona que se ve que igual y ni siquiera me entiende? ¿No? O sea, se ve que esta persona es letrada, se ve que vaya. ¿Y yo? Ay, Dios mío. Y cada vez se fue intensificando más. Bueno, a resumidas cuentas, vale, Señor, está bien, ya vale, ¿no? Ya no podía, es que ya no estaba ni tranquilo. Agarré, me levanté y me senté al lado suyo y se me quedó viendo así. Y le digo, disculpa que haya sentado así, le digo, pero es que tengo algo que decirte de parte del Señor. Y cuando le dije esto, esta persona agarró, me dijo, cerró su ordenador, puso sus libros aparte y me dijo, adelante, así, adelante. Y agarré, yo me puse blanco y le dije, y bueno, le empecé a decir, ¿no? El Señor verdaderamente demanda de una persona que está a su servicio que le ame, pero que no le ame como él cree que tiene que amarle, sino que le ame como él debe ser amado. Y agarró y me dijo, vale, dime más. Y yo, era el Señor quien me estaba hablando, ¿no? Y todas las palabras que estaba diciendo, como si yo le conociera a esta persona, las palabras que estaban saliendo de mí era como si yo supiera qué estaba haciendo y quién era esta persona. Y agarró, y después de que me dijo, joven, ¿qué edad tienes tú? Ya cuando le dije, no, pues tengo 21 años. Agarra, se me queda viendo, me dice, de las veces que el Señor me ha hablado, esta es la vez que más me ha sorprendido, porque jamás me pensaría yo que me iba a hablar con una persona extraña y mucho menos con un chaval. Y me dice, quiero que sepas que conozco del Señor, que soy predicador. Escúchame. Y quiero que sepas que a donde yo voy es Almería ahora mismo. No, voy a Granada. Dice, yo voy a Granada y voy a una convención de Gedeones. Era el que conoce a Víctor. No me acuerdo cómo se llama, ya murió.
Él hacía panfletos, él hacía cartitas, él hacía tarjetas que decía, si puedes leer esto como con ladrillos, ponía Jesús, ¿no? Si puedes leer esto, háblame enseguida. Y ponía su nombre, increíble. Y entonces me dijo, me voy ahora mismo a dar una convención de no sé qué, ¿a dónde vas tú? Y le dije, pues yo no voy a dar ninguna convención. De hecho, yo no sé si en lo que voy pues, va a ser bien visto, va a ser bien recibido. Voy con, bueno, no le dije con mi esposa, no, dije, voy con aquí mi novia, estamos ya con fecha para casarnos y todo, a ir a visitar una comunidad en Almería. Y dice, Almería, yo tengo que ir a Almería. Después de Granada voy para Almería. Bueno, el punto es que le dije a lo que íbamos, se emocionó bastante, me dio su número, me dijo, lo que necesites, estoy a tu entera disposición. Tengo todo el tiempo del mundo. Soy jubilado, soy el dueño de Mafre, no sé cuál me dijo de la empresa esta, mis hijos están a cargo, pero yo soy el que está, ahora estoy entero, a tiempo completo, a la obra del Señor. Sucedió que, escuchen, llegamos a Almería, conocemos a estos hermanos, hablamos con ellos, ¿cómo es, amor? Se propuso una obra de evangelismo pública para poder dar un seminario de 6 días, pero no se tenía lugar. No había lugares para esto y el otro. El punto es que me acuerdo de este sujeto que me encontré, le hablamos con el pastor y me dijo, David, no hay problema. Tengo casi en cada estado en el que estamos, tenemos nosotros un lugar, un escenario para poder dar charlas, para poder compartir el evangelio. El punto es que yo ni siquiera pude participar de eso porque ya nos teníamos que regresar. Pero se logró. A causa de eso, a causa de escuchar esa voz y decir, háblale de mí. Punto. Fue súper extraño y súper épico. Pero luego me puse en contacto, ¿te acuerdas, amor? Nos pusimos en contacto con los hermanos y no sé cuántas personas conocieron al Señor por medio de la predicación de ese evangelio. O sea, del evangelio en ese lugar. Muchas personas dicen que se acercaron y que se convirtieron al Señor a causa de esa conexión. Fuimos a visitar por unos días, estuvimos con ellos, hicimos comunión y luego se quedó la conexión de ellos. De hecho, esta persona también, el que me encontré, Juan Ramón, no me acuerdo, ya el Señor se lo llevó a su presencia. Pero bueno, el punto es no quiero aburrirlos con esto. Pero cuando una vez yo iba de camino a la universidad, iba en el Matadepita, en el autobús, ¿no? De primera, Matadepita, y ya me iba a bajar. Y de repente escucho la voz del Señor y me dice, dile al joven que está detrás tuyo que no haga lo que quiera hacer, que yo le amo. ¿What? Estaba yo para bajarme, ya estaba en Alcocer para hacer el cambio de autobús. Y me dio un nervio, agarro, volteo y no, hombre, se veía severo esa persona. Se veía de que si tú le decías algo te sacaba el machete y que sea lo que Dios quiera. Se veía una persona dura, un marero. Y agarro y yo me puse blanco, todavía me acuerdo. Digo, Señor, pero sí. Hazlo. Agarré yo, tragué saliva. Dije, Señor, pues ya recíbeme, ¿no? Ya estoy seguro que en unos cuantos minutos estaré contigo. Y me doy la vuelta y le digo, se me fue todavía el gallo, ¿no? Cuando le vio, me le quedo viendo y le digo, no hagas lo que vas a hacer. El Señor te ama y Él nunca te ha dejado. En ese momento la persona esta se quebrantó y se puso a llorar de una forma increíble, que yo dije, me va a matar, me va a matar. Y agarré, me puse al lado suyo y le di un abrazo. Y le dije, esto te dice el Señor. Gracias. Agarré, yo me paré rápido, le toqué el timbre y salí corriendo, ¿no? Dije, por si se arrepiente de que no sé qué fuera lo que iba a hacer. Y agarré y me sentí súper nervioso y estresado. Pero luego me di cuenta y dije, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiera? Seguramente otra persona, el Señor es así, no somos indispensables, pero me alegré, o sea, formar parte de esto. Wow, ¿no? Y cuestiones así. Entonces, muchas otras veces nosotros voluntariamente, por amor al Señor y al prójimo, es que iremos por esas personas. A veces el Señor te las pone. A veces el Señor te dice, esta, ahora, esto. Pero muchas veces nosotros, por el amor al Señor, voluntariamente nos acercaremos y les diremos, oye, hay algo.
Segunda de Corintios 4:13. La Escritura dice, tuve fe, por eso hablé. De igual manera, nosotros con esa misma actitud de fe, creemos y también hablamos, porque sabemos que Dios resucitó de la muerte al Señor Jesús y también nos resucitará a nosotros con Él y junto con ustedes nos llevará a su presencia. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Aquí dice, creímos, fuimos educados, por lo tanto hablamos. Eso significa tener fe. Recibir una educación de parte del Señor para luego hacer cierta cosa. Entonces, primero viene, dice la Escritura, que la fe, la educación viene por el oír. Si no hay palabra de Dios, no hay educación. Yo no conocí al Señor hasta que fui educado por Él. Entonces mi manera de pensar cambió. Mi concepción que yo tenía con Dios cambió completamente. Y aquí lo que dice Shaul es esto. Fui educado y por eso hablé. De igual manera nosotros con esa misma actitud de educación en la Escritura, creemos y también hablamos. Porque sabemos que Elohim es poderoso para resucitarnos en el día postrero. Y por eso es que nosotros hablamos. Ahora, vamos a terminar a media y vamos a partirlo en dos. Tenía otro aparte, pero yo creo que vamos a seguir con este. Ahora bien, ¿cómo se inicia una charla que te lleve a evangelizar? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se rompe ese hielo? Y aquí viene una parte sumamente importante, y es lo que hablaba hace rato Elisheva. Debes saber que si la persona que vas a hablar es un conocido, muchas veces pensamos en el conocido. Es fácil, ya le conozco. Es fácil, ya hay confianza. Es fácil, no tengo que hablar, acercarme, sentarme y decir, oye, no. Si me siento al lado de él, me va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Ven, siéntate a mi lado. ¿No? Pero ¿qué crees? Esto puede ser un arma de doble filo. David, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Me estás tratando de decir que tengo que evangelizar, pero que puede ser un arma de doble filo? Tiene que hablar, que Dios vive en tu vida, porque así de tu boca hablas. Y más es una persona que vive cerca de ti, tú puedes bendecir al Señor con tu boca y tu actuar y tu manera es diferente, no es nada. Amén. Lo que dijo acertadamente. Debes saber que si la persona con la que vas a hablar y le vas a compartir el evangelio, tienes en tu corazón compartirle el evangelio, es un conocido, seguramente te sientas más tranquilo o confiado, puesto que ya se ha roto el hielo, como se suele decir, hay un campo arado previamente y puedes comenzar con, hay algo que debo decirte, tengo algo que comunicarte, tengo la mejor noticia que jamás haya existido para ti. Ahora, antes de que hagas esto, espera un poquito. Como dicen los peruanos, un ratito. Algo muy importante. Cuando es alguien conocido, como bien dice la palabra, conocido es a quien le conoces, pero también te conoce. Conocido es esto, que le conozco, pero que también me conoce. Y sabrás que es muy importante el testimonio de vida, tal y como dice la Torá. Voy a leer rápido, 2 de Corintios 3. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón y todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Yeshua, de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, con boli. No, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra como esas 10 promesas, sino en sus corazones humanos. Nuestro testimonio de vida, la forma en la que vivimos, la forma en la que hablamos, la forma en la que nos expresamos cotidianamente, diariamente, dentro y fuera de esta comunidad, va a certificar sobre lo que hablamos. Si en realidad el encuentro que tuvimos con Yeshua ha cambiado nuestras vidas para siempre. De eso va a hablar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar, de hablar. Si verdaderamente ese cambio que tú quieres transmitirle a otra persona ha pasado contigo.
¿No? ¿No es así? Oye, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Que vienes a mí a decir que seas santo y mira esa vida que llevas, no es muy santa que digamos. ¿No es así? Oye, como dice la Escritura, antes de decirle a tu prójimo, oye, ¿tienes clavado un palo, una astillita, una púa? Quita mejor el pedazo de madera que tienes clavado en el tuyo, para que puedas ver mejor esa pequeña viga que tiene el hermano. Son enseñanzas del Señor que nos dan luz de cómo vamos a compartir el mensaje de salvación. Por lo tanto, hay que entender esto. Si yo sigo viviendo las mismas cosas que yo hacía antes de conocer el Evangelio de salvación y ser salvo, repito, si yo sigo viviendo y haciendo las mismas cosas que yo hacía antes de conocer al Señor, entonces hay una pregunta que me tengo que hacer. ¿De qué me salvó el Señor? El Señor dice que nos cambia de la muerte a la vida, que nos cambia de las viejas obras que nos llevaban a la muerte, a la vida eterna y a las obras de salvación y santidad. Pero si mis obras, que yo digo que soy cristiano, pero mis obras siguen siendo iguales que las que yo hacía antes, entonces, ¿de qué me ha salvado el Señor? O igual y yo no he comprendido que verdaderamente soy salvo. Debe haber un parteaguas, familia. Debe haber un reinicio. Debe haber un cambio radical y progresivo en todas las áreas de mi vida. Lo mismo que hablamos con Aarón, ¿se acuerdan? El cambio que fue con Aarón no fue radical. Bueno, perdón, sí fue radical, pero no fue único. Fue progresivo. Un proceso, todos aquí tenemos un proceso en el cual vamos a entrar. Cuando conocemos al Señor, entramos a un proceso ¿de qué? De santidad. Un proceso ¿de qué? De renovación, de limpieza, de orden, de educación, de lealtad, de fidelidad, de respeto, de integridad. Empezamos un proceso en nuestra vida con la cual me voy a presentar y va a decir, oye vecino, ¿pero de qué me hablas? Si te vi yo pegándole unas friegas a tu esposa anoche, te escuché a tu mujer cómo lloraba, me vienes a decir que Cristo me ama. No, hombre, que te ame a ti primero. Oye, escucho los gritos que tienes con tus hijos y que los estás medio matando y me dices a mí que debo de educar a mis hijos. Oye, por favor, mira, lo que se ve no se juzga, como decimos en México. ¿Qué tiene que pasar para que yo pueda hablar? No puedo hablar de algo que no he vivido. No puedo compartir de algo que no tengo. Porque puede salir contraproducente. Mi vecino, vecino, ¿qué tal? Que no sé qué. ¿Qué mosca le picó? 18 años en el mismo edificio y nunca me había dicho ni los buenos días. Y ahora viene todo contento a decirme, hola, vecino, ¿qué tal? Pues no. Ya, pero por ejemplo, el cambio es progresivo. Si antes no decía hola, ahora me lo encuentro, hola vecino, buenas tardes. Hola vecino, buenas tardes. Vecino, ¿qué tal? Bien. Y progresivamente. Porque esto es así. Esto es así. Este es el Evangelio del Señor. El vecino tiene que verte. El vecino tiene que convivir contigo. Tiene que intercambiar palabras contigo. El vecino tiene muchas veces que escucharte hablar para poder decir, esta persona es diferente. Esta persona es rara. Estos son muy raritos. Ponen canciones que no se les entiende el idioma. ¿Qué idioma será ese en su casa? Oye, estas personas, a pesar de que son una multitud, que vivimos 5 en una cajita de zapatos, pues fíjate que no hacen tanto como si viven los que viven atrás del otro encima mío. O dos. Debe de haber ese cambio paulatino, escuchen, no siempre. Cuando el Señor quiere algo con la persona, ¡pum!, va a ser así. Pero cuando tu intención es predicarle a una persona, entonces tienes que retraer tus pasos y observarlos. Por lo tanto, fíjate, un cambio progresivo en todas las áreas de mi vida necesito, porque así habrá un cambio evidente y un respaldo por parte del Señor cuando los conocidos digan, ¿quién es este hombre o esta mujer ahora? No le reconozco, ¿no? Este es David, el que antes no me dirigía la palabra, el que me miraba con odio porque ponía yo mi reggaetón enfrente a todo volumen. ¿Es este mismo sujeto? Ahora el que me habla, que me trata compasivamente, que me saluda, que me invita a una galletita, que me dice si necesito ayuda cuando estoy sacando cosas de mi coche. ¿Será?
¿Quién es este hombre o esta mujer? No le reconozco. Por lo tanto, así muchos de aquí sabrán de lo que estoy hablando. Por lo tanto, el hecho de ser conocidos, tendremos una mayor responsabilidad de hablar con firmeza de parte del Señor. Si esto hizo conmigo y sabes quién soy, o mejor dicho, si esto hizo conmigo, que sabes quién fui, ¿qué no va a hacer contigo, vecino, si escuchas lo que tengo para ti? Interesante, cuéntame más. O muchos van a decir, tranquilo, ¿no? Sí, vale, pero vecino, tenemos ya un par de añitos llevándonos bien. De los 18 años, pues ahora ya son 20 años, pero 2 que nos hablamos bien. ¿Será la oportunidad que nos podamos tomar una tacita de café, una taza de té? ¿Será que se pudiese previo, trabajando? En conclusión, y con eso termino la primera parte. En conclusión, nuestra predicación a un conocido será efectiva si esa persona testifica de nuestro cambio para bien. ¿Sí me expliqué? La predicación que vas a tener o voy a tener con un conocido va a ser efectivo si esa persona a la que le quiero predicar testifica, ha sido parte de mi cambio, ha sido parte, él ha visto, ella ha visto, ella ha escuchado, él ha escuchado de lo que soy ahora. Es muy importante. ¿Y se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron las palabras de evangelismo que ocupamos? Esta es la pregunta de la primera parte. En todo esto, ¿qué palabras de evangelismo ocupamos? ¿Cuáles fueron los textos bíblicos que yo le saqué a mi vecino para compartirle a los conocidos? Ninguno. No les dije nada de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio de vida nuestra vida fue la que el Yehoshua, nuestro Señor, utilizó para hablar y certificar la buena noticia que recibirá. No dije nada. Señor, ¿cómo se hace? No hay mejor manera de que tú puedas decir algo si primero no lo haces. Tu actitud lo dice todo. Tu forma de ser con las personas con las que convives, con las personas, con tu misma familia, con todas las personas con las que convives, son las que van a verdaderamente certificar. Y ese payaso que está ahí sentado diciendo eso, si es un hermano diablo. ¿Y ese qué hace ahí? O, oigan, no manches, gracias al Señor por ese payaso que el Señor nos envió. Por así decir algo, ¿no? Siempre se va a testificar. Siempre tenemos que ver esa parte, que nuestra vida y que nuestro testimonio de vida sea lo que hable por nosotros. Y ahí no vamos a necesitar ni textos bíblicos, ni vamos a necesitar sabernos todo el Nuevo Testamento, y no vamos a necesitar nada, porque el Señor previamente habrá hecho su obra a través de nuestro testimonio en el corazón de las personas. ¿Lo podemos ver? La forma ideal para compartir la buena noticia a un conocido es y será nuestro testimonio de vida. Es y será nuestro testimonio de vida. Esa es la forma ideal para hablarle a un conocido, de una forma privada. Ahora en la segunda parte, vamos a ver que es mucho más rápido, espero, cómo vamos a poder hablar de una forma pública y a una persona privada a no conocida. Muy importante, porque vaya, como les digo, quizá para los que son conocidos, pues ya tenemos el terreno ganado, ya hemos convivido previamente con ellos, nos hemos comido una hamburguesa, nos hemos tomado un refresquito, un colacao, un cafecito. Pero si mi vida no testifica de lo que le quiero hablar, es mejor quedarme callado y empezar a trabajar en ello. Yo repito, cuando yo conocí el Evangelio, yo le dije a mi mamá, por primera vez, cuando les decía yo que estábamos en campañas y que hacíamos tal y tal cosa, yo le decía a mamá, ven a la iglesia, ven, arrepiéntete, ven, vamos. Y a mi hermana que está aquí también, que nos está acompañando, también le decía, ven, vamos, sí, ven, vamos. Y yo les invitaba. Y mi mamá decía, no quiero, no voy a ir. Yo sabré cuándo voy a ir. Acuérdate, ahí va, ¿eh? No quiero, ya sabré. Es que con los que te congregas,
son esta persona y esta persona. Y yo la verdad no quiero. Escucha, con estos argumentos, yo sabré cuándo voy a ir. Y el más fuerte era, yo sé con quién te estás congregando y conozco a los que están liderando y la verdad es que no quiero. Venga, mamá. Y los miércoles y los martes y siempre le invitaba. Pero ¿sabes algo? Yo me empecé a dar cuenta, y mi madre es testigo, de que yo quería que los demás conocieran y que ven a la iglesia y que ven, vamos a alabar al Señor, pero yo me levantaba y no hacía mi cama. Yo tenía mi ropa sucia por ahí. Yo no ayudaba en casa. ¿Se acuerdan? Yo no ayudaba en casa. Entonces, pero yo agarraba y salía súper limpio, impecable, con toda la ropa tirada, la toalla hecha mojada. Bueno, nunca ha sido de eso, siempre la verdad la he extendido, está mi madre, ¿no? Me ha educado para eso. Pero en esa juventud, en esa adolescencia rebelde, juventud, calcetines por todos lados, zapatos apestosos por ahí, la cama extendida, la sábana de 20 días. Entonces, fíjense, el Señor me dio a entender esto, David. El justo juez por su casa empieza. ¿Y cómo vas a ganarte a tu Jerusalén si en tu Jerusalén estás mal? Pero el Señor, ya no digo groserías. Antes de 5 palabras que yo decía, 10 eran groserías. Ya no hablo en doble sentido. Ya no hago esto. Ya no robo. Ya no me voy a drogar con los... Ya no hago ya no me emborracho, Señor. David, haz un poco de introspección. Mira tu vida. Y yo no entendía. Pero un día amanecí y el Señor me hizo ver y de forma natural agarré, descendí mi cama, la volví a tender, empecé a y después de acomodar todo, me salí a bañar, me duché, desayunamos juntos, todavía me acuerdo, estaban mis hermanas bien pequeñas, lavé los platos, con tiempo me levanté ese día y luego me fui para la alabanza, porque yo era ya, ¿cómo se llama? Estos de la alabanza, miembro de la alabanza. Y yo tenía que llegar antes para poder ensayar y luego la alabanza. Y un día después de que comencé a hacer eso, no ese mismo día, mi mamá me dice, David, ¿a dónde vas? Le digo, pues ya sabes, jefa, espérame, voy contigo, te acordarás. Voy contigo, espérame, voy contigo. Yo, es que... Exactamente, pero yo ya había dejado de predicar, o sea, de insistirle, de decir, ven, yo ya lo había dejado de hacer porque ya me había dicho ella, yo sabré cuándo, y a la iglesia que tú vas, yo no voy a ir, porque están estas personas. Y de repente, el yo sabré cuándo voy a ir, no sabía yo a lo que se refería, pero estaba seguro. Cuando yo fuera testimonio de que lo que el Señor estaba haciendo en mi obra era genuino y verdadero, entonces mi jefa me dijo, David, espérame, es que mamá, si yo, acuérdate que estoy en la alabanza, tengo que llegar antes, no me demoro nada, ya estoy casi lista, solo me pongo los zapatos, esto. Y ese día mi mamá me acompañó a la iglesia. Y a partir de ese día, hasta el día de hoy, aquí sigue mi jefa. Y no podría decir que lo gané por el evangelio ni nada de eso, porque ella ya lo conocía desde antes que yo. Que el Señor tuvo misericordia, pero que usó el testimonio de su hijo, que era el mismísimo diablo, para decir, el Señor verdaderamente existe. Y aquí está mi jefa hoy día con nosotros. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Tuve que hacer algo en mi vida, tuvo que pasar algo para que las personas que yo les decía, el Señor te ama, madre, ven, vamos a alabar al Señor. Y mi madre, pero ¿cómo vas a alabar al Señor cuando tienes aquí, estás deshonrando a tu madre? Pero ven y alaba al Señor y levanta las manos y rasca el cielo con tus uñas. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y cómo puedes presentarte delante de Dios? No me lo decía mamá, ¿no? Pero yo estoy seguro que ella lo pensaba. Cuando mira tu casa, está todo hecho una porquería, no ayudas, dejas todo así, haces esto, el otro, sigues peleando con tus hermanas, chalala. Entonces, cuando el Señor me hizo entender esto, no de una forma directa, porque siempre he sido tonto para entender cosas, pero sí empezó a trabajar conmigo en estas cosas. Mi madre, luego fue acá la que está aquí al lado de mi madre, que es mi hermana, empezó a ir, y luego mi hermana menor, y empezamos a congregarnos ya toda la familia, ya mis padres separados, ¿no? Y luego, ¿qué fue lo que sucedió? Al día de hoy estamos aquí firmes, seguimos aprendiendo, seguimos limpiándonos, estamos llenos de errores, tenemos muchísimas cuestiones que todavía mejorar y cambiar, pero ¿saben algo? Exactamente. Siempre se habla mucho aquí. Sí. En especial se habla mucho de ser testigo
testimonio, ¿no? Porque eso es lo que nos demanda delante del Señor, de todo lo que nosotros ponemos y aprendemos. Exactamente. Amén. Pero es importante. Es que es eso. Nos cansamos, como dice Mari, nos cansamos de que nos digan testimonio, testimonio, pero sin tu testimonio no vas a poder hacer nada. Tu testimonio es la mejor carta de presentación que tienes hacia cualquier persona. Hacia cualquier persona. Por ejemplo, para los que no son conversos, no les vas a decir, hermano, que Dios le bendiga, buenos días. No. Pero si hay una cita, una reunión, quedaron una hora, el testimonio es llegar antes, llegar a tiempo. Esto es testimonio. Esto habla acerca de que tienes palabra y que le respetas a la persona. Pero si vamos por ahí llegando tarde a todos lados, ayer es que digo esto porque ayer hablaba con mi jefe de trabajo, que algún día escuchará esto y sabrá que es verdad, si Dios quiere, y me decía, es que vaya, convivo con personas que son súper irresponsables, la persona que no voy a decir los nombres porque cuando escuche esto va a decir, me pusiste de cabeza, pero él me decía, ¿no? ¿De qué forma es la cual no hay respeto? Le digo, es que yo, por ejemplo, tengo eso, que yo respeto a las personas y no tengo que decirle te respeto, pero si yo quedé contigo a las 9 menos 10 estoy ahí contigo. Y si yo te tengo que esperar, vale, entonces la cuestión del respeto será al revés. Ya tú no me respetaste. Que siempre haya inconvenientes y circunstancias que alguna cosita vaya, pero siempre no puede ser así. Esa es la manera en la cual nosotros vamos a respetar a los que no conocemos. Respetando su tiempo. Así estamos honrando al Señor y estamos ganando testimonio. ¿No es así? Porque ayer llegué yo al trabajo. Siempre llego a las 8:55, a veces a las 9, porque tengo la oportunidad de dejar a mi hijo menor al colegio y está prácticamente a 3-4 minutos del trabajo donde estoy. Entonces, ayer llegué, abrí la puerta de mi trabajo y siempre digo, si está abierta la puerta, buenos días. No me respondió. Yo sabía que teníamos escombro del trabajo que hicimos ayer en la furgoneta y la furgoneta estaba pegada a la tienda. Entonces abrí la furgoneta, me puse a acomodar el escombro para poder bajarlo más rápido y porque veía que ya tenía yo persianas para cargar. Entonces me puse a hacer eso, agarré, metí la escalera, puse la de esta y acomodé todo, cerré todo y me metí. Nada. Voy al taller y lo primero que me hace mi jefe, me hace, llegas tarde. Y le dije, ¿no me escuchaste? Me dijo, no, que vale. Pasa nada. Cuando salió y me dijo, ¿y las cosas? Le digo, pues es que llegué y me puse a acomodar el escombro de la furgoneta para tirar lo que sea más rápido y metí todas las persianas y la escalera, todo lo metí. Entonces no llegaste tarde. Le digo, no llegué tarde. Llegué puntual y me puse a hacer lo que tenía que hacer. Ah, vale. Y ya cambió, pero cambió completamente su actitud, pero yo no dije nada. No me justifiqué, le dije, no, llevo rato. Solo que le dije, sí dije hola, pero como estabas en el taller y tenía los cascos puestos porque estaba cortando, no me escuchaste. Dice, es que yo estaba preocupado. Dice, cuando sea eso, métete y nada más me haces una seña y ya está. Pero su perspectiva cambió. Nunca ha llegado tarde al trabajo, nunca hasta el día de hoy, ¿no? Pero él pensó que esa era la primera vez. Y cuando se dio cuenta de que ya estaba todo preparado y listo para irnos a trabajar, ¿en qué momento pasó esto? Digo, bueno, en el momento en que llegué tarde. Nuestro testimonio, familia, va a ser lo que nos va a abrir las puertas con las personas. Lo que hablamos, cómo nos referimos, nuestra conducta, lo que pensamos, las cosas que hagamos, va a ser lo que el Señor va a utilizar para poder tener apertura en el corazón de las personas. Amén. Pues bueno, sin más, vamos a... Termínale, madre, ¿no? Un saludo para todos. Nos vemos en punto de las 5 de la tarde con el segundo estudio. A continuación. Shabbat Shalom. Un abrazo.